Ok, pues bienvenidas a nuestra cuarta sesión del Círculo Virtual de Lectura y Análisis. Hoy tenemos a Cintia, es amiga y miembro del Comité de Mujeres de la Universidad La Salle Pachuca y nos va a ayudar con esta segunda parte del tema de poder del libro que estamos analizando, Las mujeres que luchan se encuentran, de Catalina Ruiz Navarro. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la sesión pasada y ya para entrar de lleno con este tema, cerrar este tema y bueno, darle la palabra también a Cintia y por supuesto a nuestros invitados. Quien quiera participar sabe que solamente puede abrir su micrófono y participar en cualquier momento. También estamos transmitiendo en Facebook y les recordamos también si tienen algún comentario lo pueden dejar, acá lo leemos y pues ya vamos analizando todos juntos pues el tema que nos apremia hoy, ¿no? Entonces, para recordar un poquito este segundo capítulo del libro que es Poder, estuvimos comentando la sesión pasada con Ivonne lo que es el empoderamiento y las trampas que a veces la mercadotecnia nos vende o en la que nos hace caer, ¿no? A partir del empoderamiento como una característica de adquisición del sistema capitalista, más de tomar decisiones de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia vida y del entorno que nos rodea y con ello marcar una diferencia. También estuvimos analizando la belleza como otra imposición del poder en estos cánones que siempre tratan de hacernos, que se hagan nuestros más bien, ¿no? Hacerlos como algo cultural, la belleza, sobre todo en las mujeres, veíamos mucho que con los varones es distinto, no tienen como estos cánones impuestos, al contrario, ¿no? Esto que decíamos de que un hombre tiene que ser fuerte, feo y formal, y bueno, que es hasta algo también muy arraigado en la cultura popular, ¿no? También estuvimos analizando con Ivonne lo que es el giro de colonial, que Catalina nos platicaba desde su experiencia como estudiante de artes, y lo que decíamos es lo siguiente, ¿no? Que no podríamos como compararnos tanto con otros países más desarrollados, inclusive con otros países menos desarrollados o con algunas otras comunidades como las comunidades indígenas que tienen sistemas diferentes tanto de convivencia como de consumo, como de cultura, pero sí poder tomar lo bueno de cada una y bueno, ir creciendo, ¿no? Juntas, transversalmente, era una palabra que mencionaba mucho Ivonne al respecto, y creo que es muy importante que sigamos como en esa línea de cambio, transformación y de reflexión. Eh, Finalmente, pues estuvimos analizando las mujeres que luchan se encuentran, perdón, que es un subtema también de este capítulo y justo eso, ¿no? O sea, desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras, comentábamos ese día con Leo y con Maggie, desde nuestros privilegios incluso se puede generar un cambio. Y bueno, ahora sí, ya haciendo como este rápido resumen, le vamos a dar la palabra a Sin para que nos introduzca a los temas de esta segunda parte. Muchas gracias, Sin. No, gracias a ti, Jess, por invitarme. Bueno, buenas noches a todos. A mí me ha gustado mucho el libro de Catalina en general. Es un libro que yo agradezco mucho porque es un libro de difusión y creo que por lo menos yo siempre estoy muy agradecida con los autores que se dedican a la difusión de temas que podrían parecer en ocasiones muy complejos, inaccesibles o de lenguaje a veces como muy críptico. Los feminismos me parece que pueden llegar a ser bastante teóricos, pero en este caso, con el libro de Catalina, a mí me ha fascinado. De hecho, es un libro que utilizo también para mis clases sobre diálogo intercultural, por ejemplo, y también de etnopsicología y que gusta mucho. En general, también gusta muchísimo la lectura de Catalina. Y bueno, en esta ocasión, pues a mí me toca hablar la segunda parte del tema del poder.
Recuerdo que cuando platicábamos un poquito sobre los temas que íbamos a ver durante el semestre, a mí me llamó mucho la atención el tema del poder, eh, porque me parece, igual que para muchos otros autores, que en relaciones humanas siempre hay poder, ¿no? Siempre hay relaciones de poder, incluso más en aquellos lugares donde pareciera que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en relaciones interpersonales, ¿no? De ahí esta consigna feminista de lo personal es político, que incluso en aquellos lugares donde pareciera que no hay relaciones de poder, como podrían ser la crianza de los hijos, la sexualidad, la amistad, ¿no? Incluso, justo ahí es donde, claro que sí hay relaciones de poder, ¿no? Entonces, bueno, hice una lectura también de todo el capítulo, no solo de la segunda parte, y quisiera retomar tal vez algunas cosas de las que seguramente ya se dijeron en la pasada con Ivonne para también tener un contexto más claro, ¿no? De lo que vamos a hablar en esta ocasión. Eh, en general me parece que Catalina es muy clara cuando está abordando todo el tema del poder, incluso empieza hablando justo de este tema del empoderamiento y si es una trampa, ¿no? Incluso el llamado incluso empoderamiento, ¿no? Yo creo, de acuerdo a la lectura que hice del libro, que el empoderamiento ha sido justo una palabra, recordemos que como nombramos las cosas también es que les damos existencia y lo que no se nombra no existe, por lo menos en el imaginario social también. Eh, el empoderamiento ha sido una trampa de el poder hegemónico de las instituciones para hacernos creer que tenemos poder en aquellos lugares donde se supone que deberíamos querer tener poder, ¿no? Y una palabra que vamos a estar pensando tal vez durante toda esta hora o lo que dure este momento de encuentro será justamente la naturalización, ¿no? Catalina la menciona en algunas ocasiones, pero justo la naturalización, el pensar que las cosas pueden llegar a ser naturales, pues pareciera que ya ningún tipo de cuestionamiento es posible donde algo natural existe, ¿no? Entonces, el empoderamiento es una manera también de educarnos, de reeducarnos y de producir una sensación, por decirlo de alguna manera, de que las mujeres tenemos lo que se supone que queremos y que se supone que deberíamos de querer, pues, por ejemplo, el amor de una pareja, el dinero, ¿no? Para poder consumir lo que sea en realidad, ¿no? Consumir hasta teorías, consumir libros, consumir cosas, pero el punto es seguir consumiendo y el empoderamiento me parece que ha sido una de las trampas principales para que nosotras nos traguemos el cuento de que estamos empoderadas si tenemos una capacidad, por ejemplo, adquisitiva para comprarnos ropa o para comprarnos lo que quieran, ¿eh? Puede ser, como seguramente lo mencionaron la sesión pasada, instrumentos para hacernos cada vez más bellas, bellas en el sentido hegemónico también, ¿no? En lo que se supone que es considerado como bello y en lo que se supone que querríamos o debemos querer eh, como sinónimo de belleza, ¿no? Y no me dejarán mentir, hay muchísimas eh, mujeres e instituciones que también promueven mucho este discurso del empoderamiento, por ejemplo, a través de la belleza, que no es que lo vayamos a moralizar, pero sí lo podemos cuestionar, donde, por ejemplo, una representante muy sonada, por lo menos en el consultorio, yo lo escucho mucho, es esta Marta de Baile, ¿no? Ella representa muchísimo y promueve muchísimo esta eh, idea de lo que podría llegar a ser una mujer empoderada, que si nosotros la analizamos un poco,
Sí puede llegar a ser una mujer con cierta capacidad adquisitiva o bastante capacidad adquisitiva, de poder, también de admiración, ¿no? Que es algo que también se supone que deberíamos de querer, la admiración. Pero lo que no notamos es que mientras ella puede tener ese tipo de adquisiciones, ya sea materiales o de amor o de admiración, ella también está siendo muy probablemente represora, por decirlo de alguna manera, de otras mujeres. Y eso es algo que el empoderamiento no cuestiona en general. El empoderamiento, por lo menos desde donde yo lo leo, no cuestiona qué otras formas de represión podemos estar teniendo unas mujeres con otras, porque siempre se habla más desde lo individual. El empoderamiento siempre es una cuestión muy individualista, característica también del discurso capitalista, ¿no? El individualismo exacerbado, llevado al máximo, con estos ideales burgueses de libertad y de progreso, ¿no? ¿Qué sería el progreso en este caso? Pues que una mujer, por ejemplo, una chica indígena, debería querer llegar a ser una, no sé, empresaria. Empresaria tipo Marta de Baile, ¿no? No sé. Estas ideas de progreso, justo lo que nos venden es que eso es la libertad, ¿no? Y que deberíamos querer todas eh, progresar en ese sentido, ¿no? Porque justo las actividades que no son admiradas por eh, la cuestión más capitalista, como lo son la agricultura, o como lo son otras actividades más ligadas a tradiciones, no sé, indígenas, no son admiradas, al contrario, son tareas que son consideradas inferiores, ¿no? E indignas, además de todo. Por lo tanto, la gente que se dedica a esto debería querer progresar y dedicarse a otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo encuentro, en términos muy generales, de criticable a la postura del empoderamiento, ¿no? Que es una postura que apuesta mucho a la individualidad y que concibe como sinónimo de libertad justamente el poder ahora ser esclavos, pero del dios capitalista, ¿no? Y aparte exige mucha más fe que otras religiones, ¿no? Tal vez, y devoción, además de todo. Eso para ir empezando, ¿no? Hablar un poquito tal vez de esta cuestión del empoderamiento. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna intervención, alguna pregunta. Bueno, en redes no tenemos nada por el momento, pero sí, justo como decías, estuvimos ya analizando un poquito esto con Ivonne y pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, lo que nos das tú es uno de los muchos que hay y de o sea, lo grave aquí que yo noto es eso, ¿no? Que podemos encontrar demasiados. O sea, estamos como repletos de este tipo de ejemplos en cuanto al empoderamiento falso, por así decirlo, que repercute en un consumo más que en un cambio u otra cosa positiva, ¿no? Por así decirlo. Pero sí es Hay, muy interesante y muy importante recalcarlo. hay incluso una serie que a mí me ha gustado mucho por otras características que no son necesariamente el mensaje final de la supuesta libertad que alcanza la protagonista. Es esta serie que se llama Unorthodox o poco ortodoxa, está en Netflix. Justo algo que podría criticársele de manera importante es esta idea de que, no recuerdo ahorita el nombre de la protagonista, una chica que vive en una comunidad judía ortodoxa. Hay muchas comunidades de judíos ortodoxos, no recuerdo en este momento a cuál pertenece ella, pero bueno, la idea es que plantean que esta chica pues tiene que casarse a cierta edad y conservar como cierta postura sumisa, ¿no? Ante los hombres en general. Y ella no se siente, pareciera que no se siente muy cómoda, ¿no? Al contrario, no logra encajar muy bien en esta sociedad
judía, o en esta comunidad judía más bien, y poco a poco ella va buscando lo que vamos o podemos ir nombrando como libertad. Lo criticable, según yo, es que justo la idea de libertad que se tiene es esta que acabamos de mencionar, ¿no? Donde ella se supone que sería libre cuando ya puede comprarse cierta ropa, y al final pasan una escena donde ella está en un café, una cadena de cafés muy importante, ¿no? A nivel, no sé si solo de Europa, pero es, hagan de cuenta, como tipo Starbucks. Y bueno, me parece muy simbólica esa escena donde se supone que la libertad son estos, nuevamente, ¿no? Estos ideales de progreso de forma individualista, donde ella podría llegar a consumir ciertas cosas. Definitivamente la independencia económica, podemos llamarlo, que es una parte, o podría ser una parte de el poder, ¿no? De una persona en términos por lo menos eh, de su vida privada, de hacer lo que quiera con eso, sin rendirle cuentas necesariamente a nadie, y es algo de lo que, claro que muchas mujeres durante mucho tiempo han luchado para obtener esa independencia económica. Pero una cosa puede ser la independencia económica y otra cosa justamente creer que el poder consumir sin tener en cuenta la otra serie eh, sin tener en cuenta tal vez que esas aspiraciones individualistas no necesariamente nos están liberando como mujeres, como colectivo, tal vez, como sociedad. Tal vez, como lo menciona incluso Catalina, ¿no? En el libro, los actos individuales difícilmente van a apoyar las causas colectivas como el feminismo. Más bien son consecuencia de las luchas feministas que se han tenido, ¿no? Es decir, que una mujer, aunque no se nombre feminista, aunque incluso no apoye el movimiento feminista e incluso pueda hablar mal o lo que quieran del movimiento, los movimientos feministas, eh, pueda tener una capacidad adquisitiva, eso no necesariamente la hará a ella ni feminista, ni tampoco que está teniendo acciones ni luchas para liberarnos del sistema patriarcal en el que vivimos y capitalista, ¿no? O sea, más bien es una consecuencia que incluso, no recuerdo en qué lugar lo escuché, ¿no? Que el movimiento feminista es generoso porque beneficia a quienes tampoco nos pudimos llegar a nombrar en algún momento feministas, ¿no? Es para todas, no es únicamente para las miembros, ¿no? del colectivo o esto, sino es para todas las mujeres. Está en pro también para y vemos los efectos de las luchas de otras en nuestras decisiones individuales, ¿no? Eh, bueno, en el texto, justo en la parte un poquito más adelantada, cuando está hablando, me parece, de feminismos latinoamericanos, habla de algo muy interesante que es la decolonización, ¿no? Ah, pero antes justo habla de los feminismos indígenas, que esa es como la parte donde ya entro un poquito yo a hablar del tema del poder. Es algo muy interesante, porque no sé si se lo habían preguntado, pero en el texto sí lo va mencionando. Antes incluso de que llegara la conquista o de que llegaran los españoles a México, aquí ya existía también un sistema patriarcal de dominación. Ahora, lo que sucede justamente es que se juntan al momento de la llegada de los españoles estos sistemas de opresión, llamémoslo europeos, con los que ya existían aquí en América. O sea, es justo uno de los grandes descubrimientos del feminismo, que el sistema patriarcal no únicamente ha existido en un territorio, ni ha sido por un periodo corto de tiempo, ¿no? Ha existido en prácticamente todos los lugares del mundo durante periodos larguísimos, ¿no? Entonces no podemos pensar que todo esto empieza desde la llegada de los españoles, sino bueno, ya existían formas de dominación y de sujeción hacia las mujeres,
pero eran distintos que con la llegada de los españoles, que coincide justamente con el inicio del capitalismo y toda la forma de explotación hacia la tierra y hacia todo lo que sabemos que se hizo, por ejemplo, con la Casa de Brujas, que coincide, ¿no?, con toda esta forma de dominación de los cuerpos a las mujeres. Eso llega también a nuestro continente, ¿no? Y choca y bueno, pues se hace una mezcolanza ahí terrible que da como resultado, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Empieza a hablar un poco entonces de los feminismos indígenas, que yo he escuchado eh, a algunas zapatistas, por ejemplo, que ellas no se nombran, o muchas no se nombran feministas, ¿no? Eso no quiere decir que no están luchando y poniendo literalmente el cuerpo en la lucha que llevan todos los días, pero me parece interesante el texto de Catalina en este sentido, justo en esa parte de los feminismos indígenas, porque muchas de ellas llegan, por lo que yo también he leído, a no nombrarse feministas porque justo los feminismos para ellas representan esta mirada europea, ¿no?, que no contempla las realidades indígenas eh, y que, bueno, sería infructuoso incluso dedicarse a estudiarlos cuando ellas lo viven desde otro lugar todos los días, ¿no? Y bueno, algo que me pareció sumamente interesante en las preguntas que le hace Catalina a dos mujeres en esta parte de los feminismos indígenas, se las hace a Rosa Marina Flores, que es una mujer indígena zapoteca, que me parece que reside o residía en Oaxaca, y a Milendis Polanco, que también es indígena, que reside en Colombia. Les pregunta por ahí sobre el sistema de justicia. Es algo sumamente interesante porque hacen una división entre las formas de justicia que buscan, por ejemplo, los indígenas de América versus el sistema de justicia blanco y mestizo, ¿no? O sea, al que nosotros estamos tal vez un poquito más acostumbradas y acostumbrados. Y en la cuestión indígena de América, ellas ambas coinciden en que está más orientada a la reparación de los daños o de la afrenta, y nosotros estamos más acostumbrados al castigo y la venganza, ¿no? O sea, es una diferencia interesante, por ejemplo, de la forma del sistema de justicia, ¿no? Nosotros lo podemos ver mucho en los noticieros, incluso cuando llega a haber, no sé, algún feminicidio, incluso. Eh, no estamos en una sociedad donde busquemos tal vez, ni en un sistema político más allá de lo social, que busque la reparación de daños, sino en un sistema que busca la punición. Lo podemos observar porque en México no hay un seguimiento ni hay un interés real en las víctimas, por ejemplo, los familiares de desaparecidos o los familiares de chicas que han sido víctimas de feminicidio, ¿no? No se les da un seguimiento, no se les da un acompañamiento, no hay ninguna intención de reparar daños y más bien hay una intención, si es que hay una intención, de castigo, ¿no? Es lo único que existe y, bueno, como podemos escuchar con las vivencias de personas que han sido o que son familiares de víctimas de este tipo, eso no calma absolutamente nada, justo porque no hay un acompañamiento a víctimas. Es interesante entonces pensar estos sistemas de justicia desde la cuestión indígena, ¿no? Que ellos, al parecer, por lo que van mencionando, sí buscan más la reparación de daños que el castigo, ¿no?, en sí. Y bueno, que sabemos, pedagógicamente hablando, el castigo no enseña nada, ¿no? No sirve realmente para nada. Un poco más adelante empieza a hablar sobre lo que llaman las armaduras invisibles, que en pocas palabras son los privilegios. Y de ahí empezar a hablar un poco de los diferentes tipos de feminismos, ¿no? Los privilegios para Catalina y también para, evidentemente, las teóricas y los teóricos que he estado leyendo, son ventajas que no dependen de los méritos de la persona, y aquí entonces tumbamos esta idea de la meritocracia, sino de su posicionamiento en un entramado social, histórico, de formas de poder.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo entiendo como nadie elige hasta donde sabemos el lugar donde nace, y el lugar donde uno nace depende, más bien el lugar donde uno nace nos va a condicionar para algunas cosas, tal vez no en la totalidad, pero sí depende mucho, por ejemplo, la época en la que nacemos, el género que nos es asignado al nacer, el cuerpo con el que nacemos, determinado color, determinada forma, la edad que tenemos, nuestra orientación sexual también depende y muchos otros factores para considerar si tenemos privilegios o no frente a otras personas que por el mismo sistema histórico, social y cultural en el que vivimos, sabemos que existe ciertos cuerpos, vamos a llamarle así, cuerpos que son hegemónicos y que concentran la mayor capacidad de poder, llámese poder adquisitivo, político, etcétera. ¿Cuáles son esos cuerpos hegemónicos que sí podríamos considerar como que concentran este poder? Bueno, en primer lugar sería un hombre, ¿no? Los hombres tienen más privilegios que las mujeres en muchos sentidos, en muchos lugares. Sería también entonces un hombre adulto. Vivimos también en una sociedad bastante adultocrática. Eh, y que no respeta tampoco nada la memoria de los ancianos. Entonces sería un adulto, varón, cisgénero, que quiere decir eso, que se identifica con el sexo que se le asignó al nacer, heterosexual, ¿no? Que no es homosexual, blanco, podríamos decir incluso tal vez caucásico, yo qué sé, y con cierto poder adquisitivo en cuanto al dinero, es decir, con propiedades, si lo quieren ver así, o con dinero, ¿no? Seguramente me faltan muchos otros sectores por nombrar, pero en pocas palabras ese sería, llamémoslo así, como los cuerpos que sí importan, ¿no? Que sí concentran esa capacidad de poder y hay muchos otros que no representan eso, ¿no? Existen las realidades de las personas transgénero o transexuales, existen las realidades también de, por ejemplo, todas las mujeres somos oprimidas y tenemos desventajas frente a los hombres, pero hay algunas mujeres que estamos un poco, llamémoslo así, que estamos en un barco cómodamente tratando de flotar, y hay algunas que están tratando de luchar con sus brazos todo el tiempo para no hundirse, ¿no? Esos son los privilegios. O sea, puede haber, no es lo mismo que yo me piense a mí misma como una persona que sí, claro que también he sido oprimida, pero he tenido muchísimos privilegios, ¿no? O sea, nací en una familia donde afortunadamente eh, tuve acceso a la educación privada desde que era chica. Pude entrar a una universidad, ¿no? También sin ningún problema, la escuela pública. Nunca fui discriminada hasta donde yo pude darme cuenta en mi entorno por mi tono de piel, por mi lengua o por mi idioma o por hasta donde yo lo pude ver, por lo menos en mi contexto no fue así. Eh, Nunca fui señalada por mi orientación sexual. Al contrario, también tuve muchísimo acceso a un capital cultural importante para poder, no sé, ir a museos. No tuve mayor problema en eso, ¿no? Sí, en cambio, he tenido acosos en la calle y cosas que definitivamente hablan de la opresión que vivo por el hecho de ser mujer, pero no es lo mismo pensar, por ejemplo, tampoco nunca he tenido problemas para subir a la planta de ningún edificio, no tengo ninguna discapacidad, ¿no? Física, ni motriz, ni intelectual, no existe eso. Y bueno, tampoco nunca he sido juzgada dentro de los salones de clase donde yo he estado por este concepto que en un momento vamos a hablar un poco de él, la raza o etnia, ¿no? A la que podría llegar a pertenecer. Entonces hay muchísimas capas
que podemos tomar en cuenta cuando analizamos los privilegios, ¿no? Ahora, una pregunta que yo platicaba en alguna ocasión con una alumna que veíamos todos estos temas de los privilegios era, pues, ¿qué se le hace, ¿no? a los privilegios? Porque tampoco es una posición o no es la invitación el sentir culpa o algo por el estilo, por los privilegios que uno tiene, sino más bien a visibilizarlos. Es una invitación porque usualmente son los tenemos bastante alejados, no somos conscientes de ellos. Por lo tanto, no somos conscientes de las opresiones que también podemos llegar a ejercer. El poder, y ese es el tema en el que estamos el día de hoy, como lo decía también Michel Foucault, no se tiene, sino que se ejerce. Más allá de preguntarnos de dónde viene ese poder, es cómo funciona, ¿no? Y todos, no sé si decir todos, pero bueno, podríamos decir que el poder se puede concentrar y se puede ejercer en en estas realidades, por ejemplo, que mencionábamos hace rato de este cuerpo hegemónico. De alguna u otra manera, en algunos donde hay relaciones humanas también hay poder y por lo tanto podemos ejercer o no ejercer, o hay formas de ejercer ese poder, ¿no? En estas relaciones humanas. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos nuestros privilegios, que por cierto viene por ahí como algunos tests, ¿no? En el libro para preguntitas, ¿no? Para visibilizar algunos privilegios que podemos llegar a tener. Si no somos conscientes de ellos, no fácilmente seremos conscientes de el poder que podemos llegar a ejercer frente a otros o a otras. Entonces, la invitación, me parece constante del libro también de Catalina, es a hacer una autorreflexión, ¿no? La sesión pasada justo eso comentábamos, ¿no? Leo, por ejemplo, nos decía, es que a medida que yo voy leyendo más, pues me siento como aturdida, ¿no? Por esto que me doy cuenta de que tengo varios privilegios, no nada más sobre mujeres, sino sobre otros hombres que también están como en situaciones desfavorables en comparación con la mía. Dice, y entonces sí me pongo a pensar como mucho qué hacer con esos privilegios, ¿no? Y esto que tú mencionas de hacerlos visibles para comenzar, creo que es demasiado importante. Justo, por ejemplo, igual en situaciones como la que estamos pasando ahorita de la pandemia, pues vemos, ¿no? Como la gente privilegiada, pues somos las que sí nos podemos quedar en nuestras casas, las que no tenemos que salir a trabajar todos los días, quizá tenemos víveres para estar cómodamente, tenemos, no sé, internet, ¿no? Podemos seguir haciendo nuestras clases en línea, podemos estar conectadas en espacios como estos, pero sí de pronto es como pues sí, lo tengo, pero tampoco me puedo sentir culpable por eso. Entonces, ¿qué hago? Creo que esa es una recurrente de las personas que hemos estado en las sesiones del círculo, el qué hacer con los privilegios, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas como alguna visión, alguna perspectiva acerca de esto que nos puedas ayudar como a aclarar este punto que sí nos ha sonado en todas las sesiones a partir de este análisis de las mujeres que luchan se encuentran. Como dijimos hace ratito, el poder puede ejercerse, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es a usarlos, pero usarlos ¿para qué? Esa sería como la pregunta, ¿no? Iniciamos hablando sobre las decisiones individuales, cómo difícilmente una decisión individual va a cambiar todo un sistema político, económico, por ejemplo, en el que vivimos, el capitalista, patriarcal, etcétera, individualista. Creo que justo podríamos usarlos en favor de las luchas colectivas, ¿no? Un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan. Ay, a ver, déjame voy por un librito que tengo, porque no recuerdo el nombre de esta investigadora. Espera.
No recuerdo en este momento esta investigadora de la UNAM. Voy a buscar la nota. Tengo por ahí un libro de ella. Investiga mucho un pensador y filósofo que es Derrida. Ah, aquí está. Este, Cuando a ella Peña Nieto le dio un premio, me parece que, sí, Rosaura Martínez Ruiz se llama, ¿no? Se le dio un premio nacional de ciencia y tecnología por su trabajo en el área de humanidades. No sé si ustedes recuerdan en esa ocasión que ella pasó al podio a recibir el premio de Peña Nieto de sus manos y traía una camiseta atrás, una playera que decía, nos faltan 43. Eso es usar el privilegio. Es un ejemplo, digo. Es un privilegio, de alguna manera, salir a nivel nacional, en cadena nacional, y hacerlo un acto político. Político me refiero no de partidos políticos, ¿no? Sino de tú puedes, en este sentido de que el poder se puede ejercer o no, tú podrías, por ejemplo, hacer algo así o no, ¿no? Y ella decide lanzar un mensaje importante, importante para todos nosotros, ¿no? En el momento de recibir, qué acto tan simbólico, ¿no? Y qué significativo también, ¿no? De las manos de Peña Nieto, este premio, y al mismo tiempo salir con esta camiseta, ¿no? Que decía eso. Bueno, o sea, no todos podemos recibir un premio a nivel, no sé si igual y si podríamos, no sé, ¿no? Pero no todos vamos a recibir un premio a nivel nacional eh, de las manos del presidente para hacer un acto así, pero bueno, o sea, la invitación puede ser a repensar, cuestionar cómo es que desde nuestros lugares y desde nuestros privilegios, utilizarlos, utilizarlos para que ya no sean privilegios, ¿no? Porque justo el libro lo que menciona es eso, donde hay un privilegio, un derecho es negado. Cuando algo es un privilegio, quiere decir que no es un derecho. Por ejemplo, lo que dijiste hace rato, ¿no? El Internet. Si fuera un derecho, como en otros países puede que lo sea, pues todos tendríamos Internet, ¿no? La educación supuestamente es un derecho, en realidad no lo es, ¿no? Es un privilegio también. Entonces, ¿cómo utilizamos los propios privilegios para que dejen de serlos? En este sentido, con otras mujeres, ¿no? Porque es la invitación incluso del libro, que reconozcamos que no todas no iniciamos desde el mismo lugar, aunque toda esta cultura económico y capitalista nos quiera hacer creer que todos iniciamos desde el mismo lugar y con echarle ganas, con todo lo que implica también el esfuerzo individual, ¿no? Para salir adelante con lo que de donde uno nace y esto, claro que el esfuerzo es importante y claro que hay méritos y uno hace también cosas, pero también hay otras, muchísimas, que nos atraviesan y que también nos pueden llegar a condicionar, ¿no? Como todas las que ya mencionamos. La edad, el género, la orientación sexual. Hay muchísimas cosas que nos van a ir determinando y que no, y me parece un discurso bastante tiránico el pensar y exigir que todo se puede y que siempre se puede, ¿no? Por ejemplo, que el amor todo lo puede. No creo yo que siempre el amor todo lo pueda. Tampoco creo yo que em, querer sea poder. Ya vimos que el poder es algo que se puede ejercer dependiendo también de las condiciones con las que uno nace. Eh, no, no, me parece bastante tiránico pensar y exigirse a uno mismo que siempre va a poder absolutamente con todo, con el esfuerzo siempre, no, no lo creo. Creo sí en el esfuerzo también individual y en las luchas de los sujetos y la subjetividad y muchas otras cosas,
pero también estamos bastante condicionados y condicionadas, ¿no? Entonces, pues sí, movernos y pensar como si todos estuvieran en la misma realidad de uno, me parece que es no salir de este círculo narcisista que tanto daño nos ha hecho como sociedad y como comunidad, ¿no? Ya vimos con el coronavirus, literal, o sea que solo a través del otro nos podemos salvar. O sea, es literal, solo cuidando al otro. No hay otra vía, ¿no? O sea, el capitalismo es algo eh, suicida, incluso. Sí, creo que tienes mucha razón. Y está padre, ¿no? Esto que nos dices, usar el privilegio. Lo decía nuestra rectora en un video que lanzó ayer, ¿no? Y decía, ok, nosotros somos privilegiados, pero en ese lugar que estamos, pues podemos hacer algo, ¿no? Y justo igual mencionaba esto, desde quedarte en tu casa y tomar las medidas de prevención, ya puedes hacer algo importante, ¿no? Entonces, creo que hay ciertos espacios y como dices, querer no siempre implica el poder, porque el poder es un privilegio, pero si tenemos ese privilegio, sí tenemos el poder de usarlo, ¿no? Y usarlo pues de una manera que sí tenga como un impacto más allá de lo individual, ¿no? Que es también parte de lo que se busca con toda esta reflexión. Entonces, pues gracias por esa aclaración. Creo que a muchos de nosotras sí nos hacía mucho ruido esto del privilegio y es importante como aclararlo y pues darle, ¿no? A eso también. Sí, incluso esto que estamos haciendo justo ya es usar un privilegio en pro, si lo queremos ver así, del movimiento y la reflexión, ¿no? Bueno, yo en este momento respecto a todo esto de lo colectivo me ha movido mucho. Sí, a veces como que no estoy en una posición tan cómoda quedándome en mi casa única y exclusivamente. A mí me dan ganas de ir al comité de mujeres y organizarnos o algo así, o como en otros espacios. Pero bueno, también me estoy dando como un tiempo para pensar un poco y que caigan hay algunas cosas que todavía no tengo muy claras con todo el sistema y decisiones de poder que están tomando este en pro de ahora la salud. Era algo que quería mencionar justamente, ¿no? Dijimos en un inicio esta cuestión de la naturalización o de lo que es natural. Pareciera que cuando alguien argumenta que algo es natural, el debate muere y acaba ahí, ¿no? Ah, no, bueno, es natural, entonces ya, mata todo, ¿no? O sea, es la vieja confiable, mal argumentada, de que la naturaleza es, como un sinónimo de la verdad, o de la realidad, más bien, ¿no? Porque de la verdad sí se ha usado muchas veces a la naturaleza como si fuera la verdad, ¿no? De ahí que durante muchísimo tiempo se considerara, por ejemplo, no sé si llamarle homosexualidad porque es un término psiquiátrico o llamarle personas gays o no sé cómo cada colectivo prefiera nombrarse. Pero de ahí que justamente las personas que sienten una atracción por su mismo género eh, hayan sido consideradas mucho tiempo como anormales o como enfermas, porque lo anormal ha sido sinónimo también de enfermedad. Y siempre recordemos que los totalitarismos se han pronunciado en nombre del bien, nunca ha sido en nombre del mal, ¿no? O sea, siempre es por una causa, por la buena causa, ¿no? Por lo bondadoso, por lo bueno, lo que se considere eso en cada momento histórico, incluso con los sistemas de moral de cada época y de cada cultura. Entonces, cuando nosotros naturalizamos algo, lo despojamos de, primero, su parte, que seguramente lo hablaron mucho con Ivonne también, de su parte de construcción social, cultural, histórica, ¿no? Este, no, la sexualidad humana no es nada natural. Este, no hay homosexualidad entre animales, esas son otras cosas, tiene que ver con otra cosa.
La sexualidad humana es de lo menos natural que existe. No solo la homosexualidad, la heterosexualidad también. O sea, no atraviesa, no está atravesada por cuestiones de la naturalidad, porque estamos atravesados también por cuestiones del erotismo, y el erotismo es algo pues que no se observa en el mundo animal o natural, no sé cómo le quieran llamar, ¿no? Que en parte está construido por cuestiones sociales y culturales. Todos los medios de comunicación también nos van a enseñar a desear, pero también otra parte muy subjetiva, individual, donde cada uno goza y se satisface de maneras muy insospechadas, ¿no? Pero definitivamente lo social y lo cultural también permea en lo que nosotros vamos a concebir como normal o como bueno. Entonces, de ahí que en su momento se haya naturalizado este concepto tan terrible de instinto materno. Como es un instinto, entonces todas lo tienen o lo tenemos, ¿no? Ninguna escapamos de... Entonces todas deberíamos querer tener hijos y tenerlos y ser madres abnegadas y yo qué sé, todo el constructo, ¿no? Referente a ello. Cuando desnaturalizamos un concepto, lo podemos criticar y lo podemos analizar. Como, por ejemplo, esto que menciona como el poder. El poder tampoco es natural. Es algo que depende muchísimo de el lugar donde nacemos, donde nos desarrollamos, donde somos criados, con todas las condicionantes con las que nacemos, ¿no? Si lo podemos analizar, si lo podemos deconstruir, si lo podemos ir dividiendo ahí en partecitas, me parece que nos podemos ir dando cuenta de cuestiones que siempre pasamos por alto o que le dejamos al sentido común, ¿no? Chicas, ¿algún comentario respecto a eso que nos menciona Sin? Igual en Facebook estamos leyendo acá sus comentarios. Bueno, Lucía Álvarez nos dice felicidades, Cintia, por el avance de este gran proyecto. Ricardo Espínola menciona que es muy interesante el tema del feminismo indígena y que valdría mucho la pena ahondar en él en otro momento. Creo que sí, ¿no? O sea, es como todo un tema, ¿no? Requeriría como algo muy específico. Y de hecho Catalina pues sí lo aborda bastante, ¿no? No nada más en cada capítulo, sino como a nivel muy general en las mujeres que ella pone como icónicas de esta lucha en la que todas nos encontramos. Entonces, igual estaría muy padre que siguieran consultando el libro, pues para tener como un poquito más de referencias al respecto. Pero pues sí, sí está muy, muy interesante este tema del feminismo indígena. El libro Y lo bueno, pueden adquirir en PDF, ¿no? También me parece en Gandhi. Se llama Las mujeres que luchan se encuentran, Manual de Feminismo Pop Latinoamericano. sí, sí, de hecho está en varias tiendas digitales. Bueno, ahorita en lo físico, digo, es un poquito más difícil conseguirlo, pero sí, justamente se puede conseguir también en el formato digital que nos mencionas. Y creo que igual el costo es súper accesible. Me parece que está como en 160, algo así, el formato digital. Entonces, ojalá y si lo puedan conseguir justo para seguir pues con este análisis, ¿no? Que cada día nos hace reflexionar un poquito más. Igual, respecto a lo que nos mencionabas de, bueno, lo del privilegio, pero en cuanto a lo que es natural, Mm. al principio, justo del libro, en el tema del cuerpo, ¿no? Igual Catalina nos decía, o sea, si realmente nos quisiéramos abocar a lo natural, pues nunca nos cortaríamos el cabello, nunca nos pintaríamos el cabello, no usaríamos lentes, no usaríamos brackets, no usaríamos ropa siquiera. Entonces, siento que tienes toda la razón al decir que muchas cosas que hemos puesto en pedestales como cosas naturales y que por ello les damos la importancia de veraces o de definitivas, pues tienen que ser deconstruidas, ¿no? Muy acorde con esto, pues está como rol de género, ¿no? De que los hombres, las mujeres,
que ha sido algo como muy naturalizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estas actividades que nos hacen como inherentes, como la maternidad a las mujeres y como el sostener una casa a los varones, creo que es algo que se hace natural, aunque no lo sea. Entonces, creo que como estos varios ejemplos de lo que hemos eh, aceptado convencionalmente como natural y que realmente no lo es, ¿no? Y que entonces ya en una deconstrucción te das cuenta y dices, ¿por qué tenía que ser así? O sea, si nos vamos a lo natural, pues no es así. Entonces, creo que ha habido esa confusión a lo largo del tiempo que ahora, como dices, lo damos por hecho y es momento de romperlo, ¿no? Y qué bueno que tomas el tema del cuerpo. Creo que no le di el énfasis suficiente, que además era seguramente cuando aborden el tema del cuerpo, que ese era el otro tema que me interesaba mucho, lo van a desarrollar mucho mejor que yo. Pero, o sea, el cuerpo sí ha sido uno de los territorios más naturalizados y eh, más llevados al ámbito de poder que tenemos, ¿no? O sea, desde la conquista, con la explotación no solamente de la tierra, sino también la violación continua, ¿no? A las mujeres indígenas, a los niños, a las niñas. Pero en la actualidad, el cuerpo es justamente el espacio, vamos a decirlo así como, o de los espacios más politizados que existen. ¿Qué quiere decir eso? Donde el poder interactúa todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, un ejemplo claro, regresamos, ¿no? A la sexualidad. ¿Cómo se supone que es la buena sexualidad? ¿No? O cómo se supone que es que todos y todas gozamos con lo mismo, ¿no? O nos gusta lo mismo, o queremos lo mismo. Nuevamente regresamos a porque si todos gozamos y disfrutamos de lo mismo, todos vamos a consumir y a comprarnos lo mismo, ¿no? Para satisfacer lo mismo. Entonces, aunque justo el tema del poder es muy interesante porque se mete a los lugares donde lo pensamos menos, eh, que menos se ejerce, ¿no? El cuerpo, la familia, los amigos. Hay un libro muy interesante que se llama así, Políticas de la Amistad. La crianza, ¿no? El amor. El amor, la pareja. Son el cuerpo, ¿no? O los cuerpos. O sea, son lugares, territorios, terrenos de conquista y de ejercer el poder de todo el tiempo, ¿no? Entonces la invitación justo es nuevamente a desnaturalizar incluso el cuerpo. O sea, no hay una manera en la que, decía Spinoza, ¿no? Que uno no sabe lo que puede un cuerpo. Ahora imagínense una serie de cuerpos en colectividad, ¿no? O sea, en comunidad. Entonces, eh, desnaturalizar incluso ese territorio, ¿no? Que ha estado tan instrumentado e invadido también por el poder. Sí, creo que justo desde, bueno, hacer como conscientes todas las diferencias que tenemos, igual te hace como crecer y ejercer ese poder, ¿no? Lo veíamos nosotros mismas en el comité, ¿no? Que somos 12 miembros, me parece, y súper diferentes todas, ¿no? Y entonces ese contraste a lo mejor, pues enriquece, ¿no? Esas opiniones diversas, unas con más experiencia, otras con menos experiencia, tenemos igual áreas de conocimiento súper diferentes y todo eso pues nos lleva justo a enriquecer de alguna manera lo que queremos, ¿no? Esta lucha, como decíamos, que es de todas, pero al final de cuentas, sí desde lo individual, sí desde lo colectivo también, pero desde varias cosas que te hacen, ¿no? Y te hacen hacer al final de cuentas. Y yo al contrario pensaría en esta parte de la experiencia, porque tal vez puede ser un poco como extraño pensar que hay gente que tiene más experiencia que otra, que la experiencia yo no creo que sea algo que se acumula,
sea, que alguien tiene más o tiene menos, sino que pues es subjetiva, ¿no? O sea, es individual, todos tenemos experiencias desde distintos lugares, ámbitos, y pues listo, ¿no? O sea, justo por eso confrontarnos con opiniones distintas que pueden llegar incluso a generar sensaciones desagradables en uno mismo, porque el feminismo constantemente, igual que el psicoanálisis y otras líneas de pensamiento, te hacen confrontar constantemente y te incomodan. Eh, Creo que vale la pena también acercarnos a más discusiones que puedan hablar de lo diferente, no de lo mismo, ¿no? Y volver la invitación a salir de este narcisismo eh, que parece más un soliloquio que un diálogo con las diferentes miradas, posturas y experiencias que se puedan llegar a tener. Claro, y creo que en esta parte igual entra lo que dice Catalina, en esta parte que vamos ahorita de la interseccionalidad, ¿no? Y dice feminismos, o sea, también es como varias maneras de ejercer y de vivir el feminismo, ¿no? Ya sea, lo hemos visto incluso en diferentes países, o sea, esto que decías, a lo mejor las miembros del ejército zapatista y demás no se asumen como feministas, pero al final de cuentas están en una lucha que si lo miramos desde nuestra propia perspectiva, bien podría nombrarse feminista, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la interseccionalidad, perdón, es donde recae todo esto que hemos hablado hasta el momento y me parece muy importante cómo lo menciona Catalina. No sé, tú qué pudiste rescatar de esta parte. De la interseccionalidad me parece interesante la propuesta de cómo la define, ¿no? Que es una herramienta para incluir categorías como raza, clase, orientación sexual, etcétera, categorías de la identidad al análisis feminista, ¿no? Justo porque varias teóricas que pues se van a ir dando cuenta que hablaban de la mujer, ¿no? O como si fuera nuevamente un ser acabado y que todas somos exactamente iguales y que no estamos condicionadas por mil cosas. Y el ejercicio nuevamente de la interseccionalidad apunta a la autocrítica, ¿no? Para hacernos conscientes nuevamente de nuestras opresiones, pero también de nuestros privilegios, de nuevo, desde nuestra raza, desde nuestra clase social, desde nuestra orientación sexual, por ejemplo, y que me parecería interesante o mucho más interesante que cuando se llegaran a hablar, por ejemplo, de la comunidad trans, estén personas de la comunidad trans, ¿no?, hablando al respecto, o que vayamos, incluso, ¿no?, que nos acerquemos a escuchar las experiencias y teorizaciones de estas personas, más allá de nosotros seguir como en un imaginario ahí pensando de si, por ejemplo, en la psicología, que se sigue patologizando la cuestión trans muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, me parece valioso justo para poder acercarnos, reconocer que nos falta eso, ¿sabes? O sea, creo que la interseccionalidad apunta a esto, a reconocer que nuestra mirada no todo lo ve, que no tendría por qué tampoco, pero reconocer que nos faltan otras miradas, ¿no? Y que si las queremos escuchar, que sería valioso querer escuchar eso, hay que acercarnos, hay que buscarlas, hay que movernos, ¿no? O sea, y no empezar a pensar tal vez que el mundo se vive para todas de la misma forma en la que yo lo vivo. Escucharlas no significa que yo voy a saber lo que ellas exactamente están viviendo. Hay una imposibilidad también porque mi experiencia creo que no va a ser, nunca yo voy a saber exactamente qué es lo que siente esta mujer indígena al pertenecer a este grupo y al ser discriminada y violentada de esta manera, pero sí le doy lugar,
sí puedo utilizar nuevamente mis privilegios, ¿no? Ahora para darle, tal vez, o para pedirle primero si podría yo escuchar, ¿no? Algo interesante de los zapatistas es eso, que cuando uno llega a las comunidades zapatistas, ellos no están pidiendo en general como una ayuda de que tú vayas, ¿no? Te preguntan eso, ¿a qué viene? No, pues es que quiero ayudar. ¿Quién solicitó ayuda? ¿No? O sea, más bien, si usted quiere escuchar, entonces al que le falta algo es a usted y está muy bueno. Puede venir si quiere a dialogar, pero bueno, es otra posición distinta a la del colonizador que quiere venir a dar cosas, ¿no? A ayudar desde su interpretación, que es la ayuda, a colonizar en pocas palabras, ¿no? Dejarse tocar y permear un poquito tal vez por las distintas realidades y una invitación que hacen constantemente las feministas a varios hombres a guardar silencio, creo que podría aplicarse también eh, a escuchar, ¿no? A escuchar mucho cuando uno está frente a realidades que puede desconocer, mucha escucha, ¿no? También. Después pasa, me parece, al tema del racismo, nuevamente este tema de la raza, que es una construcción cultural, porque pues sí, no hay diferencias biológicas que justifiquen la existencia de razas humanas. Y me acordé ahí muchísimo de un meme que estuvo circulando un tiempo donde estaba Martin Luther King enfrente de unos policías, o no, más bien estaba enfrente de algunos estudiantes blancos, ¿no? Norteamericanos, y los norteamericanos le decían, no, Martín, no se trata de que no violenten a los negros, se trata de que no violenten a nadie, ¿no? Todas las vidas valen. Pues ese es un argumento, ni siquiera argumento, ¿no? Es una cosa que se dice ahí en varios grupos. No, 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 no es ya no maten a las mujeres y ni una más, es nadie menos, ¿no? O sea, es súper dicho por muchísimas personas. Y ahí justo a eso le llama, me parece que es Catalina, si no me equivoco, pero seguramente también lo han retomado o dicho otras teóricas y teóricos, la fragilidad blanca, ¿no? Cómo nos duele que no nos incluyan en la lucha, por ejemplo, de los derechos de los negros, o la comunidad negra, como se gusten llamar también, cada una lo nombrará como parezca, les parezca. Eh, ¿Cómo nos duele a quienes no pertenecemos a una lucha que no nos incluyan? Y más si somos de un grupo privilegiado, ¿no? Por ejemplo, cómo pesa a veces a algunos hombres que no los incluyan cuando dicen ni una más. Cómo nos pesa a algunas personas que somos de clase media que no nos incluyan en las luchas o en los nombres de personas que han muerto por causa, sí, de racismo, de discriminación, de homofobia, ¿no? Por ejemplo, no. Entonces, bueno, claro que vale la pena nombrar las cosas, porque si no, no existen. Por lo tanto, pues me recordó mucho a este meme que les digo, ¿no? De Martin Luther King. Y por último, hablaba tanto de la fiscalización del tono como si se hace una pregunta interesante, si se puede perrear y ser feminista, ¿no? Dice al final del capítulo también esta Catalina. La fiscalización del tono, que me parece algo súper interesante también, se utiliza como un argumento para desbaratar otro argumento de que, bueno, dijiste las cosas con un tono muy agresivo, ¿no? Y eso se utiliza para descalificar un argumento o para tumbar un argumento y no enfocarse en lo que se dijo, sino en el tono. A las mujeres se nos dice muchísimo eso, ¿no? Uno alza un poco más la voz, por ejemplo, y uno ya queda como si fuera agresiva, violenta más que agresiva, ¿no? O por ejemplo, si una está hablando en una mesa donde pueda haber un grupo de señoros, y nos quitan la palabra y una no se calla y sigue hablando, pareciera que la que interrumpió es una, cuando no es así.
¿no? Interrumpió este man, pero quedamos como súper violentas si no nos callamos cuando nos interrumpen. Entonces, la fiscalización del tono, me estoy saltando muchísimas cosas que dijo Catalina en el libro, pero yo lo recibo o me hizo recordar muchísimo experiencias de ese tipo, ¿no? O sea, que una no tiene el derecho prácticamente de expresar, como las zapatistas y los zapatistas dicen, la digna rabia, que todo siempre tiene que ser dicho, incluso cuando uno está molesta, con un tono dulce, apagado, todo el tiempo tomando en cuenta que uno no vaya a lastimar a nadie, ¿no? Y uno no le puede dar lugar o no está autorizada por los demás, por eso es importante autorizarse. Si eso es empoderamiento, bueno, ¿no? Autorizarse también desde muchos otros lugares a no ser consecuentes con esto de la fiscalización del tono, ¿no? Eh, Ahora, por último, el tema de si se puede perrear y ser feminista, me gusta mucho. A mí no me gusta el reggaetón, lo tengo que decir. O sea, pues así son las cosas, ¿no? Nos gusta lo que nos gusta y ya. Entonces a mí no me gusta el reggaetón, pero no soy para nada partidaria del prohibicionismo, pero para nada. O sea, si hay algo que yo no digo tampoco hay que prohibir el prohibicionismo, pero la cuestión del prohibicionismo o únicamente hacer comunidad y sociedad en base a prohibiciones, única y exclusivamente, incluso con los niños, ¿no? No digo que no exista por ahí alguna prohibición, pero que sea la única manera, así como el castigo, no, 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 porque hoy es el reggaetón, porque es considerado para algunos sectores como, no sé, moralmente malo, que decía justo eso el libro, ¿no? Como que el reggaetón maleduca, como si el reggaetón tuviera la obligación de educar, ¿no? O el arte, para quien considere distintos géneros musicales como arte, como si el arte tuviera por encargo esta tarea utilitarista, si quieren verlo en ese punto, de educar, como si el arte tuviera que educar, ¿no? Como si el arte no fuera más bien un reflejo o un síntoma incluso de la sociedad en la que vivimos y que vale la pena escuchar, ¿no? Que vale la pena darle lugar y analizarlo, pero no sé si prohibirlo, ¿no? O sea, es como el prohibicionismo me parece peligroso porque son nuevamente en nombre del bien utilizar el poder para prohibir algo que algo a mí me parece que está mal y hay que prohibirlo, ¿no? Hoy es el reggaetón, mañana va a ser el metal, para quien le guste el metal, ¿no? O la música clásica, no sé, por eso los prohibicionismos me parecen peligrosos en ese sentido. Yo no estoy a favor más bien le apuesto a que se puedan analizar como reflejo o síntoma de la sociedad y listo, ¿no? ¿Puedo dar mi opinión? Hola, Claro, Lu. claro, claro. Sí, hola, hola a todas, rápidamente. Y creo que en ese sentido, sí, em, pues es también una forma de expresión, ¿no? Entonces el arte es una forma de expresión y como bien tú lo dices, no vamos a ir cuestionándonos si está bien o está mal, si es moralizante o no es moralizante, si se prohíbe o no se prohíbe, ¿no? Les voy a platicar una anécdota rápidamente. La primera vez que fui a un antro en Estados Unidos, tenía 22 años y vi como unos chicos afroamericanos perreaban, ¿no? Literal, la chava se movía, qué bárbara. Y yo me quedaba como, ¿qué onda? ¿Esto está pasando? Se bajaba totalmente. Y bueno, pues sí, un cuerpo estructural muy agradable y pues unas pompotas que decía, wow, ¿no? Mis amigas con las que iba, ciudadanas americanas, normal, ¿no? Y entonces yo dije, claro, pues esto es normal, ¿no?
Entonces, sí, en ese sentido yo creo que es más bien una forma de expresión y pues no somos como nadie para decir esto está bien, esto está mal y tampoco tendríamos por qué criticarlo, ¿no? Listo, gracias. Bueno, lo que yo quería decir rápidamente dos cosas. Una respecto a lo del tono que mencionabas. Hace un par de días vi un video, habla de Simone de Beauvoir y cuando estaba ya, bueno, en general de su vida, pero cómo fue esta onda de escribir el segundo sexo. Y justo como lo decías, ¿no? O sea, muchas personas la tienen como un referente de feminismo y sí tiene como muchas bases en ese libro sobre todo, pero menciona, ¿no? Esta contraparte de decir que alguna vez se enamoró, por ejemplo, unas cartas que le escribía a un novio que tuvo norteamericano y le decía así como de, ay, mi querido Nelson, ahora que te vea, te voy a cocinar y voy a planchar y voy a lavar y no sé qué. Y entonces, a raíz de ese comentario, que muchos dicen que era sarcástico, otros dicen que era porque estaba enamorada y que al final de cuentas el amor pues a todos nos cambia y bla, bla, bla. Y con ese argumento, que como bien dices, o sea, ni siquiera es un argumento al final de cuentas, porque no sabemos en qué contexto lo escribió, lo dijo, y si fuera, pues su problema, la querían como desvirtuar de todo lo demás que decía acerca de, pues, que la igualdad, que las luchas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí siento que esto que menciona Catalina y que tú ahorita estabas retomando, pues es parte de lo que hemos hecho como natural, el criticar a la otra persona por el simple hecho de criticar o porque se contradiga o porque cambie de opinión, cosa que estoy segura que todos lo hemos hecho a lo largo de Claro. nuestras vidas, pues somos seres cambiantes y que no debería de ser así, ¿no? Y bueno, respecto a lo del reggaetón y demás, como bien dices, a mí tampoco me gusta. Y bueno, o sea, yo respeto X, cada quien, como dices, le gusta lo que quiere y demás. Pero sí me parece, por ejemplo, apenas estaba platicando con unas amigas de una canción, no recuerdo el nombre, la verdad, pero es un video musical de Bad Bunny, creo que se llama Perreando Sola o algo así, Sí. que yo dije, o sea, sí me enojó en el sentido de que todo lo visual que él ponía y este discurso que él daba, pues se quería como colgar como un aliado feminista, pero al final de cuentas, pues estaba haciendo uso de cosas, pues obviamente como para seguir fomentando esta imagen que él vende, y al final de cuentas la canción pues terminaba igual siendo denigrante, ¿no? O sea, en cuanto a lo que él quería decir, al final era como todo lo contrario, ¿no? El título de esta misma canción en sí, y fue como un, ¿qué onda? O sea, a mí lo que, y comentaba con otras amigas, me sacaba mucho de onda, es esto de que por qué la gente lo seguía tanto. Y una amiga me decía, es que, o sea, no manches, es top uno en en varios ratings, ¿no? De los 40 principales, o sea, sí, ventas en internet, en iTunes, en Spotify. Hubo creo que unos premios de Spotify y ganó un buen de premios y dice, ¿por qué la gente lo sigue comprando tanto? ¿O por qué en general sigue siendo tan famoso a raíz de esto, ¿no? Y como dices, o sea, sí, obviamente es su libertad, pero creo que también este tipo de actos, que para mí fue como algo un poco malintencionado, sí dije, ¿qué onda con este tipo? Sí, no, no me laten, la verdad no me encantó eso. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios de esto que dices. Primero de estas cartas de Simone de Beauvoir y que justo menciona una especie de feministómetro Catalina, ¿no? En el libro. Seguramente lo menciona en varios momentos de su libro, pero yo lo leí en uno y ya lo había escuchado también por, en el discurso de otras feministas. Um, a ver, otra vez esta cuestión del poder, ¿no? Recordemos, creo que ese ejercicio me parece interesante, me parece bueno, estar regresando a hacerlo todo el tiempo.
el poder siempre va a estar utilizando discursos o aparatos de poder para llegar a ejercerse, ¿no? Uno de ellos y uno de los favoritos hasta hoy en día, además de todas las ciencias, sí, somos quienes nos dedicamos a hacer psicología, psicoanálisis, psiquiatría, etcétera. Bueno, pues son lugares de poder donde nosotros vamos a ir diciendo qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿no? Supuestamente. Pero hay otro lugar muy favorito también, que también se puede llegar a hacer psicología moral. Ese lugar es la moral, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que se supone que está bien y lo que se supone que está mal, en este caso, hablando de una Simone de Beauvoir, que estaría mal que ella se haya enamorado desde un lugar romántico de quien sea, y eso hace entonces que tu lucha y sus escritos hayan sido invalidados. No lo sé, me parece que es nuevamente esta cuestión del prohibicionismo, otra vez, pero y el poder, ahora en nombre del feminismo, ¿no? Yo no sé, y sí hay líneas de feminismo que apuntan a que, por ejemplo, tener hijos es como que no deberían las mujeres ya tener hijos, ¿no? Y ahora cambiamos de un tienes que hacerlo a un no tienes que hacerlo, ¿no? Ahora esas son líneas llamadas por sí mismas feministas, que en este momento no recuerdo qué tipo de feminismo son, pero bueno, yo no le apuesto a un feminismo moralizante, ¿no? A mi punto de vista, se puede tener o no, ya es la decisión individual, pero que también es una invitación del feminismo constante a hacer luchas colectivas y sociales, ¿no? Esta cuestión del prohibicionismo, acuérdense muchísimo cómo inician los totalitarismos, otra vez, siempre en nombre del bien, siempre apuntándole supuestamente a una idea que excluye a todo lo demás que es diferente a esa idea del bien que se tiene, ¿no? Entonces, yo diría cuidado ahí con usar, porque es usarlo, el lenguaje feminista para disfrazar por ahí ideas de totalitarismo, ¿no? Y de exclusión y de pues peligrosas que más que incluir están excluyendo, ¿no? En nombre de el supuesto bien y bueno, qué tan feminista eres, ¿no? Con este feministómetro moralizante. La contradicción todos la tenemos y en lo humano me parece incluso que puede llegar a ser a veces contradictorio, eh, pero moralizar y que por lo tanto un argumento no sea eficaz o no sea válido, otra vez es enfocarnos en la vida personal de una mujer. Todo el tiempo lo hacemos, ¿no? O sea, vamos a revisarle la vida sexual, romántica a esta mujer, cosa que no se hace con los teóricos hombres, ¿no? Otra vez vamos a ver si, digo, o sea, lo podemos revisar y todo, pero de que eso haga, se puede cuestionar, ¿no? Pero a mí no me parece un argumento para descalificar las teorías de Simone de Beauvoir. Otras cosas que sí ha escrito, podríamos analizarlas y a ver si desde ahí sí podemos encontrar algo para hacer una crítica teórica, ¿no? Sí, claro, de hecho, mismas, o sea, era como un documental, les comento, y varias personas comentaban al respecto, ¿no? Gente que ya ha estudiado como más a fondo sus obras y demás, y una de ellas es así, decía así como, sabes que esto es súper absurdo que quieran como derribar todo lo que expuso, porque finalmente expuso muchas cosas de filósofos y de otra gente que arremetían contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cita una frase de Kierkegaard que decía así como de, ay, qué nefasto ser mujer.
Y lo peor de todo es que ni se dan cuenta que lo son. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, está muy, muy cañón. Y bueno, porque, como dices, ¿no? O sea, la mujer sí, se enamoró a esto, a otro, y porque, por ejemplo, a Kierkegaard no le cuestionaban esa frase, ¿no? Entonces, todo esto que, como bien dices, también recae finalmente en las estructuras de poder, en los roles de género que están súper marcados en todo lo cultural y que al final de cuentas, pues es parte de lo que el movimiento también conlleva, ¿no? O sea, está haciendo como sacando a la luz cosas, trayendo nuevos pensamientos, buenos o malos, como dices también, eso no está como en juego, sino el punto de hacer como revolución y pues qué causa eso, pues que todo el mundo diga así como, de, ay no, o sea, el miedo, ¿no? Decir, híjole, va a ser un cambio, va a ser esto y va a ser malo. Entonces empiezan a remeter con cosas que al final de cuentas, pues no, ni siquiera son argumentos válidos contra esto. Entonces, solo sí me pareció como muy interesante y se me quedó muy marcado de este documental que está muy bueno. Se los voy a compartir después, pero ahorita me sonó mucho con esto del tono que menciona Catalina en parte de... Y de Bad Bunny, nuevamente yo creo que en una decisión personal podríamos elegir escuchar o no escucharlo, con sus actos contradictorios o no respecto a sus letras y acciones que haya tenido. Pero me parece más bien que, o más, em, me interesaría más enfocarnos en otras cuestiones que tienen que ver con la legislación de cosas, ¿no? Organizarnos para ir y exigir, por ejemplo, ahora que hubo no sé si es una ley de una reforma, algo por el estilo, ahorita olvidé el nombre, donde van a, me parece que tomar en cuenta como delitos menores a las mujeres que están presas por haber abortado. Me parecería más interesante enfocarnos en todo el sistema que, por ejemplo, premia a Bad Bunny y que también es el responsable de que se siga considerando hasta el día de hoy al aborto como un delito, ¿no? Y que nos organizáramos, ¿no? Para eso, para la elección, ¿no? Para que podamos elegir, porque ahí sí es donde nos tienen muy agarrados. Claro, sí, o sea, igual y hay como cuestiones más importantes, como dices, y en donde el poder, ¿no? Nos está como cautivando, por así decirlo, de maneras que igual lo decías, ¿no? Que ni siquiera sospechamos o en donde creemos que tiene menos influencia, pero que al final de cuentas, pues está, ¿no? Entonces, sí, sí, supongo que es súper importante esta parte. Solo sí lo quise como mencionar porque en Claro, verdad sí me sí, sacó sí. como mucho de onda en ese momento. Y más, un amigo me decía así como de, no, Jess, ¿cómo crees? Estás mal. O sea, que un reggaetonero de su talla salga vestido de mujer en su video y todo es súper revolucionario. Y yo así como de, ok, bueno, o sea, cada quien puede pensar lo que quiera, pero a mí sí no me pareció, ¿no? Como en ese sentido de decir, o sea, es que para mí fue como una burla, ¿no? Yo lo vi así ese video y dije, pues qué mala onda, ¿no? Porque al final de cuentas, yo no digo que el reggaetón defina, ¿no? Pero, bueno, que escuchar cualquier tipo de música en general, pero sí de alguna manera, si no, como decíamos en otros temas, si no deconstruyes también esta parte, ¿no? De decir, ok, ¿qué escucho? ¿Por qué lo escucho? Y demás. Creo que sí, de alguna manera puede influir, ¿no? Como todo, ¿no? Lo que lees, no sé, etcétera. Pero sí, sí me pareció un poco eh, alarmante en ese sentido, pero obviamente, ¿no? O sea, al final de cuentas es música y hay temas muchísimo más importantes, sobre todo No, y además para la tal lucha. vez valdría la No. pena incluso preguntar a la comunidad o las comunidades trans, ¿no? O sea, ¿qué opinan? Sí, justo Parecía porque que... igual, digo, se vestía él de mujer,
pero era una mujer así, con unos senos súper voluptuosos, un súper trasero, o sea, al final de cuentas era un estereotipo de mujer, ¿no? De esta belleza que veíamos al principio, estos cánones que muchas veces son imposibles para las mujeres comunes, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿estás o no estás? No sé, o sea, en verdad todos los elementos visuales de ese video sí me causaron como mucho ruido, pero justo, ¿no? O sea, a lo mejor a mí desde lo que yo he vivido de mis experiencias y demás, habrá, como bien dices, preguntarle a otras comunidades, inclusive a la gente que gusta de este tipo de música, ¿no? Así como, pues, ¿qué onda, no? Al respecto a... Bueno, ya. Este era mi comentario. Bueno, no sé, igual si alguien más tenga algún comentario en Facebook, lo pueden escribir. Estamos acá leyendo, vemos que hay bastante gente conectada en Facebook, eso me da mucho gusto. Sí. Entonces, no sé si quieran comentar algo, o igual tú, Sin, si quieras agregar algo. Me parece muy linda, no sé si linda, pero bueno, me parece muy atinada la palabra que utilizaste hace rato, que dijiste cautivas, que nos tienen cautivas, ¿no? Eh, Justo hay un libro muy bueno de Marcela, este, de Marcela Lagarde, que se llama Los cautiverios de las mujeres. Maravilloso así en cómo pensar, cómo es que nos convertimos en mujer, única y exclusivamente en algunos cautiverios, ¿no? Como lo son las madresposas, las putas, las locas, las presas, las monjas, ¿no? Esos son los lugares donde tenemos permitido de una u otra manera expresar eh, la llamada feminidad, además, es decir, ahí podemos ser mujeres de distinta forma, ¿no? Y listo, así, a mí me gustaría tal vez que pudiéramos, me incluyo así para cómo le podemos hacer, justo para que incluso el mismo círculo de lectura sea un poquito más atravesado por otras mujeres, ¿no? O sea, no sé quiénes nos están viendo por Facebook, pero de la misma comunidad universitaria que ya lo hemos platicado, ¿no? Por ahí incluir que un poquito más variado. Ahorita que hablamos de la cuestión de la comunidad trans, que hasta donde sabemos en la universidad, hasta donde sabemos no hay nadie que pertenezca a ella, pero ojalá, ¿no? O sea, que también nos puedan interpelar de muchas otras realidades. Sería muy enriquecedor, yo creo que para nosotras también. Hay cosas que no vemos, que es muy difícil también, no tiene una mirada de panóptico, ¿no? O lo que intentaba, o sea, pues no, tampoco es la que pretendemos, pero sí un poco más, o bastante más nutrida, ¿no? Con otras realidades. Sí, por supuesto. Ahorita toda la gente que nos está viendo, pues hacerles la invitación a invitar a más gente, ¿no? Que esto, como bien decíamos, la idea de hacer este círculo y más que nada estar analizando este tipo de textos, pues es ir como expandiendo, ¿no? O sea, todo el análisis, toda la reflexión, todo lo que cada una de las sesiones nos deja, como bien dice Sin, entre más seamos, entre más participemos, pues nos va a enriquecer todavía más, ¿no? Entonces, sí, no hemos tenido hasta el momento algún participante de la comunidad trans, pero estaría muy interesante. Nos han surgido varias dudas al respecto también en otro de los temas, por ejemplo, del cuerpo, pero sí, por el momento no. Entonces, la invitación a que sigan invitando, a que se sigan uniendo también, que sigan leyendo, que adquieran el libro, pues para seguir haciendo como más debate, más reflexión y más aprendizaje, ¿no? Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo o alguien más, algún comentario que tenga respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Mm, no, solo un agradecimiento, ¿no? También a estos espacios. Me gusta mucho, y más en épocas de confinamiento, poder dialogar, ver rostros distintos, voces distintas.
es muy agradable, ¿no? Somos seres interdependientes, entonces eh, creo que es buen momento para recordar que el otro nos salva, solo a través de el otro, de su mirada, de su voz, que además nos constituyen desde muy chicos, en realidad. Eh, es muy agradable poder platicar de esto, dialogar, problematizar un poquito. Y gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, a mí me encanta escucharte porque eres Mm, muy crítica, pero muy constructiva, muy reflexiva. En verdad Gracias. siempre aprendo mucho de ti y bueno, igual de Gracias. cada uno de los que estamos acá, ¿no? De esta lectura de Catalina también, que es súper interesante, que a muchos, ¿no? Nos ha confrontado a nosotros mismos, ¿no? Como decíamos, en nuestros privilegios, en nuestras vidas, en nuestras rutinas, en nuestros prejuicios también todo, 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 poco a poco, creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Para mí es algo muy importante, me encanta estar, como bien dices, con ustedes, inclusive a la distancia. Y bueno, nada, la invitación a la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a comenzar un tema nuevo, que es violencia de género. El tema 3 de este libro de Las mujeres que luchan se encuentran. Nos va a estar acompañando nuestra compañera también del comité, Tania, y esta Ujú. sesión va a ser el 13 de mayo. 13 de mayo, igual a las 6 de la tarde, nos vamos a estar conectando por Blue Jeans, por Facebook. Ojalá se puedan unir, ojalá puedan invitar a alguien o a muchas personas más para ir creciendo pues este análisis, esta reflexión. Y pues igual, ¿no? Agradecer a todos los que estuvimos hoy y pues nada, un abrazo a la distancia y pues nos vemos la próxima sesión, 13 de mayo, ¿vale? Pues muchas gracias Gracias. y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye, Bye. bye. Chao.